La presente comunicación lleva por título Programa de Formación Específica de Fútbol Base en China para Maestros de Educación Física. Este trabajo fue realizado por los profesores de la Universidad Católica Ignacio Ballester y Carlos Pérez. Durante el pasado mes de febrero se realizó una estancia en Pekín, China, como fruto de una negociación a nivel política para la formación específica de fútbol entre los maestros de educación física. Este profundo cambio social y político que se está llevando a cabo en el país ha generado una nueva realidad. Son un 20% de la población mundial, tienen un déficit de formación y por ello están tratando de asimilar un modelo deportivo nacional similar al europeo y todo ello es gracias a la profunda reforma aperturista que se está llevando a cabo en el país. Nuestro programa fue diseñado en base a 4 grandes pilares: el táctico, el técnico, el metodológico y el de preparación física, siempre desde las edades benjamín hasta juvenil. Mostramos a continuación un ejemplo de contenido de la jornada formativa, toda ella desarrollada desde los 3 diferentes momentos temporales en los que la hemos realizado y en los diferentes espacios, tanto en las aulas como en el campo de fútbol, y este es un ejemplo de contenido en la sesión. En este caso es el ejemplo práctico, desarrollado en el campo de fútbol, en los 3 momentos de la parte de la sesión: calentamiento, parte principal y vuelta a la calma para la edad juvenil. Finalmente, podemos concluir que existe una gran limitación a nivel táctico. El profesor de educación física no conoce lo que son las tareas globales, hay una poca transferencia hacia el juego real a nivel metodológico, un uso excesivo del estilo del mando directo en las aplicaciones de las tareas prácticas. Principalmente se trabaja contenidos de tipo técnico como el control, el pase, la conducción y el tiro, y hay una carga excesiva de preparación física, sin tener en cuenta los diferentes niveles madurativos del jugador de fútbol base. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Nuestro trabajo de investigación se titula El efecto del cambio de entrenador sobre el rendimiento táctico ofensivo del Atlético de Madrid. Existen multitud de variables contextuales que modifican el rendimiento táctico ofensivo en un equipo de fútbol profesional. En este sentido, la figura del entrenador y su cambio a mitad de temporada es una variable contextual que afecta al rendimiento del equipo. El objetivo del presente estudio fue analizar el efecto que tuvo el cambio de entrenador sobre los resultados y el rendimiento táctico ofensivo en el Atlético de Madrid de la temporada 2011-2012. Se utilizó una muestra formada por los 38 partidos de la primera división de la Liga Española del Atlético de Madrid en la temporada 2011-2012, 16 partidos con Manzano como entrenador y 22 partidos con Simeone como entrenador. El instrumento de observación utilizado fue el ReoFoot y además se utilizó el lince como instrumento de registro. Los datos muestran cómo el Atlético de Madrid de la temporada 2011-2012 mejoró con el cambio de entrenador, tanto a nivel de resultados como su rendimiento táctico ofensivo, ya que con la llegada de Simeone el equipo fue capaz de generar una mayor profundidad ofensiva y un mayor número de ocasiones de gol por partido. Los resultados encontrados coinciden con multitud de estudios que han comprobado una mejora del rendimiento de un equipo de fútbol y de sus resultados tras el cambio de entrenador, y difiere de otros estudios que han concluido que el equipo no ha sido capaz de mejorar sus resultados y su rendimiento con un cambio de entrenador. La conclusión que podemos establecer de nuestro estudio es que en este caso el cambio de entrenador a mitad de la temporada influye sobre los resultados de forma positiva y sobre el comportamiento táctico ofensivo del equipo. En esta última diapositiva podemos encontrar un esquema resumen de nuestro estudio. Nuestro trabajo de investigación se titula La influencia del entrenador en la organización táctica ofensiva de un equipo de fútbol profesional. Existen multitud de variables contextuales que condicionan la organización táctica ofensiva y el rendimiento en un equipo de fútbol profesional. Diversos autores han podido concluir que la figura del entrenador es una variable contextual que condiciona la organización del juego del equipo y que además afecta su rendimiento. El objetivo del presente estudio fue analizar la influencia que tiene la figura del entrenador de fútbol sobre la organización táctica ofensiva en un equipo de fútbol profesional. Se utilizó una muestra formada por 34 partidos de fútbol, 17 partidos del Barcelona en la temporada 2011-2012
y 17 partidos del Bayern de Múnich en la temporada 2013-2014, ambos equipos dirigidos por el entrenador Pep Guardiola. El instrumento de observación utilizado fue el ReoFoot y se utilizó el lince como instrumento de registro. Los datos muestran que los dos equipos entrenados y dirigidos por Pep Guardiola presentan una organización táctica ofensiva muy parecida en ambos tipos de posesión analizada, recuperaciones y reanudaciones, caracterizada por el uso de ataques combinados de larga duración, con un gran número de pases y participación de muchos jugadores, sin ser las diferencias significativas. Los resultados encontrados coinciden con algunos trabajos que han comprobado que la figura del entrenador condiciona la organización del juego del equipo y además afecta al rendimiento del mismo. Con respecto a las características del proceso ofensivo de los equipos entrenados por Pep Guardiola en ambos tipos de posesión estudiada, los resultados difieren con el trabajo de Ródenas en 2013, que encontró que la mayor parte de equipos que jugaron el Mundial en 2010 presentan posesiones de tipo reanudación con corta duración, participación de pocos jugadores y existencia de pocos pases. La conclusión final del estudio es que la figura del entrenador de fútbol tiene influencia sobre la organización táctica ofensiva de un equipo de fútbol profesional. Presento mi propuesta de activación integral del mayor, estudio de un caso práctico. El sedentarismo es un problema general de la población en la actualidad, pero más aún cuando hablamos de colectivos de elevada edad. La inactividad o baja práctica de actividad física es un alto predictor de fragilidad, discapacidad y, en consecuencia, mortalidad en el anciano. En el presente estudio se muestra una propuesta de activación integral del mayor en la cual, teniendo en cuenta factores biopsicosociales, se lleva a cabo un programa de intervención en 2 participantes de edad avanzada, con el objetivo principal de mejorar su calidad de vida, incidiendo en la mejora de hábitos saludables, condición física y aspectos cognitivos, emocionales y sociales de los participantes. A partir de una evaluación inicial que constó de diferentes tests y pruebas de condición física, se estableció un programa de actividad física de 2 meses de duración. Cada sesión constaba de 4 bloques: trabajo aeróbico, trabajo de fuerza y tono muscular, movilidad articular, flexibilidad, coordinación y trabajo cognitivo. Además, también se trató de incidir en otros factores que pudiesen afectar al bienestar del mayor, teniendo en cuenta las relaciones sociales y familiares, temas de ocio y entretenimiento, cuestiones de alimentación saludable, control de las situaciones emocionales y de diálogo con el cuerpo. Los resultados fueron plenamente satisfactorios, ya que ambos participantes mostraron mejoras significativas en cuanto a estado de condición física se refiere, entorno social y temas cognitivos. Además, la experiencia vivida tanto por los participantes como por el coach fue plenamente enriquecedora, estrechándose relaciones y aportando vitalidad e ilusión en su día a día. Mi nombre es Ángel Cambrón Navarro y a continuación voy a pasar a explicar el póster de nuestro trabajo, cuyo título es Propuesta de mejora de la calidad de vida en lesionados medulares mediante el aprendizaje de vela adaptada. Los objetivos de nuestro proyecto serán diseñar y aplicar un programa de iniciación a la vela adaptada, mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular y mejorar la integración social en personas con lesión medular. Nuestra metodología consta de 3 fases. Un pretest en el que se busca conocer en qué situación se encuentran nuestros sujetos antes de realizar las sesiones de vela. En este pretest se realizará una clasificación ASIA, se les pasará el cuestionario SCI-QL23, se realizará una entrevista personal y también se realizará una medición del proceso oxidativo del tren inferior. Posteriormente se realizará el post-test, que consta de un total de 10 semanas. Por un lado, 2 semanas de aprendizaje en simulador y luego 8 semanas de aprendizaje en situación real. Al término de estas, se medirán los mismos parámetros que en el pretest en las mismas condiciones para observar las diferencias. A los 2 y 4 meses, tras la finalización del proyecto, se realizará un test retest en el que se volverán a evaluar los aspectos anteriormente citados a fin de conocer el impacto que ha tenido el programa en la calidad de vida de los sujetos. En cuanto a los resultados que se pretenden obtener en esta propuesta y basándonos en estudios hechos por otros autores, creemos que en cuanto al aprendizaje de navegación, los sujetos terminarán el protocolo con una autonomía plena de la embarcación. Se espera también una mejora de la satisfacción personal y en la percepción propia de la calidad de vida. El cuestionario SCI-QL23 reflejará una mejora de la calidad de vida en diversos aspectos. Se conseguirá también una mejora de la inclusión social, pues podrán formar parte de un equipo de un club de regatas.
La medición del proceso oxidativo mostrará una mayor oxigenación del tren inferior y en algún caso aislado se puede producir mejoras en la escala ASIA. Hola, mi nombre es Manuel Castro y presento la comunicación titulada Calidad de la dieta, consumo de alcohol y práctica de actividad física en estudiantes universitarios de Granada. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización del 14º Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y la Salud por aceptar este trabajo. A modo de breve introducción, he de indicar que los factores sobre los que gira esta investigación son la práctica de actividad física, la dieta y el consumo de alcohol. Por lo tanto, se planteaba como objetivo principal describir y analizar los niveles de práctica de actividad física, consumo de alcohol y calidad de la dieta de los estudiantes universitarios de Granada y comprobar las diferencias existentes en función del sexo. Respecto a la metodología utilizada, se ha usado un diseño descriptivo de corte transversal, con una muestra conformada por un total de 286 estudiantes universitarios de la Universidad de Granada y una edad media de 20,81 años. He de resaltar que la distribución de la muestra era homogénea en cuanto al sexo y los instrumentos utilizados en esta investigación fueron un cuestionario ad hoc, el test Audit, test KIDMET y el PAC-A. En cuanto a los resultados, se ha encontrado que la mayoría de los sujetos analizados necesitaban mejorar su dieta, realizaban un consumo bajo de alcohol y realizaban una práctica de actividad física media, encontrando al analizar las diferencias en cuanto al sexo que no existían ni en cuanto a la dieta ni en cuanto al consumo de alcohol, algo que sí que ocurría en cuanto a la práctica de actividad física, encontrando que los hombres practicaban más actividad física que las mujeres, datos que coinciden con los encontrados en la investigación de Domus y colaboradores en el año 2014. Por ello, como conclusiones de esta investigación se establece que los estudiantes universitarios analizados de la provincia de Granada tienen en su mayoría una dieta que necesita mejorar en calidad. Se observa que los jóvenes realizan un consumo moderado de alcohol en su mayoría y únicamente 1 de cada 10 no consume esta sustancia. Y en cuanto a la práctica de actividad física, estos son bajos, encontrando diferencias entre sexos, debido a que los chicos son más activos físicamente que las chicas. Sin más, muchas gracias por su atención, un saludo. La comunicación que va a presentar trata de una revisión sistemática sobre el efecto del vendaje neuromuscular con el objetivo de determinar su efectividad en el aumento o disminución del tono. Son los nombres utilizados para referirse al kinesiotape y en el momento de su invención su autor, Kenzo Kei, se propuso 3 objetivos. Las fuentes de información utilizadas fueron PubMed y WOS, estableciendo una estrategia de búsqueda centrada en 2 conceptos básicos. Se establecieron unos criterios de selección para buscar una homogeneidad entre los estudios y se realizó un análisis metodológico a través de la escala Pedro y los criterios Van Tulder. Partiendo de un total de 196 resultados, 10 fueron seleccionados al cumplir los criterios, obteniendo una media de un 6,5 en la escala Pedro y teniendo como características de los estudios ser heterogéneos y pequeños, con parámetros diversos en tiempos de aplicación, técnicas y tensiones utilizadas. Se obtuvieron resultados significativos al verse aumentada la fuerza en el flexor superficial de los dedos, así como en el pectoral mayor y el infraespinoso. En miembro inferior y región lumbar no se apreciaron resultados significativos. Muchos estudios valoran el miembro inferior mediante test de saltos, por lo que habría que tener en cuenta todos los factores que intervienen en este. El miembro superior no se tienen en cuenta el resto de musculatura extensora y prensora del antebrazo, habiendo estudios que evalúan la que más se activa. En tronco se encuentran resultados al relacionar la aplicación con la disminución del dolor en la combinación con TRX. Las conclusiones a las que llegan son: no existe una evidencia científica sólida sobre los efectos a corto plazo del kinesiotape en la musculatura de sujetos sanos. La evidencia es contradictoria y la mayoría de los estudios son de calidad media-baja según Pedro. En esta revisión no se han observado resultados significativos en miembro superior para el aumento del tono. En la práctica clínica el kinesiotape puede presentar efectos positivos, pero en base a la evidencia científica y a los estudios publicados no se puede descartar el posible efecto placebo. Son necesarios más estudios donde se estandarizan los parámetros de aplicación, se evalúan los posibles efectos a largo plazo y con mayor calidad metodológica de los ensayos clínicos. Por tanto, y haciendo muestra de la bibliografía consultada, llegamos al final de la presentación. Muchas gracias.
Buenos días, os voy a presentar un trabajo sobre los parámetros de aplicación del kinesiotape, evidencia o empirismo. El kinesiotape, o vendaje neuromuscular, es un vendaje elástico y adhesivo que se ha convertido en una herramienta terapéutica popular indicada en múltiples afecciones clínicas. Los diferentes objetivos terapéuticos que se plantean con el kinesiotape requieren de parámetros de aplicación específicos como son tensión de estiramiento, corte de la venda y dirección de aplicación. Sin embargo, en la literatura actual existe poco consenso acerca de estos parámetros. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es analizar y comparar las recomendaciones de los parámetros de aplicación en manuales en lengua española. Además, se analizará de manera específica la bibliografía de cada manual para determinar el nivel de evidencia científica que sustenta cada aplicación. Los principales resultados observados tras esta revisión son que existe una elevada heterogeneidad de los parámetros de aplicación del kinesiotape propuestos por los diferentes autores. Los únicos parámetros de aplicación comunes a todos los manuales son la colocación de los anclajes del kinesiotape sin tensión y la colocación del músculo diana en estiramiento para las aplicaciones musculares, aunque también se puede apreciar unanimidad en las sugerencias de algunos cortes de tira. ¿Qué evidencia científica respalda los manuales de consulta habitual? 3 de ellos no citan ningún estudio, mientras que 2 otros referencian 6 y 3 artículos científicos, de los cuales ninguno de ellos está disponible en la base de datos Pedro. Por otro lado, Castillo referencia 32 artículos, de los cuales solamente 4 están disponibles en la base de datos Pedro. Asimismo, Dueñas cita 15 artículos, de los cuales únicamente 2 han sido analizados en Pedro. Sin embargo, ninguno de estos artículos está claramente asociado a alguna de las técnicas descritas por el autor o permite justificar los parámetros indicados en la obra. La principal conclusión que podemos extraer de este trabajo es que existe una elevada variabilidad en los parámetros de aplicación del kinesiotape descritos en las publicaciones analizadas. Además, los parámetros descritos en los manuales no se basan en literatura científica con alta calidad metodológica y están carentes de evidencia que respalde sus recomendaciones. Por lo tanto, se requieren más investigaciones sobre el kinesiotape para establecer los parámetros adecuados de aplicación y generar una obra que sea una síntesis de ensayos clínicos basada en la evidencia y no únicamente en el conocimiento empírico. Muchas gracias por su atención. Buenas a todos, mi nombre es Carlos David Gómez Carbona y como primer autor voy a exponer la comunicación titulada Influencia del objetivo y la adaptación temporal en la exigencia de los juegos reducidos en fútbol. Este trabajo ha sido realizado dentro del grupo de optimización del entrenamiento y el rendimiento deportivo de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura. En primer lugar, el fútbol es un deporte de colaboración-oposición donde se repiten esfuerzos de alta intensidad sin recuperación completa. Además, requiere de la realización de acciones técnico-tácticas complejas que varían en número e intensidad en función del puesto específico y el sistema de juego. Los juegos reducidos son situaciones lúdico-deportivas muy utilizadas en el fútbol, debido a la reproducción de las demandas físico-técnico-tácticas de la competición. Para su monitorización, gracias al desarrollo tecnológico, se utilizan dispositivos inerciales que nos aportan información sobre el movimiento del cuerpo humano en los 3 ejes y sobre la localización espacial en condiciones indoor y outdoor. Los objetivos de este trabajo son describir las exigencias de los juegos reducidos, analizar la influencia del objetivo en la carga interna y externa y observar la dinámica de carga a lo largo de un mesociclo competitivo. En este estudio participaron 12 jugadores de fútbol sub-18 y se realizaron 4 juegos reducidos durante 4 semanas con diferentes objetivos. Las variables analizadas fueron, en cuanto a carga interna, el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima y, en cuanto a carga externa, el número de impactos en función de la intensidad y los metros recorridos en función de la velocidad de desplazamiento. Los principales resultados indican que el objetivo de los juegos reducidos produce diferencias significativas en su exigencia, siendo los juegos reducidos 1 y 4 mantener la posesión y posesión, progresión y finalización en meta con portero los que mayores exigencias presentan. En cambio, el juego reducido 3 mantener la posesión, progresar y finalizar en múltiples metas es el que menos requerimientos presenta. En cuanto a la dinámica de carga, se encuentra diferencia significativa entre las sesiones, siendo la primera sesión la que mayores demandas presenta, y no encontrando diferencia entre las sesiones 2, 3 y 4. Por tanto, el objetivo de los juegos reducidos y la adaptación temporal son 2 aspectos importantes en el diseño de las tareas de entrenamiento, y se recomienda su monitorización para la correcta aplicación de las mismas con el objetivo de mejorar el rendimiento deportivo. En este vídeo presento mi estudio sobre la escoliosis idiopática del adolescente, estudio de un caso práctico. La escoliosis es una patología del raquis en la cual la columna vertebral sufre ciertas deformaciones en el plano frontal, quedando desde una vista posterior con forma de C o S. Entre los diferentes tipos, la idiopática es la más común. Suele darse en el adolescente, debido a que es el momento de desarrollo y crecimiento por excelencia. Lo sufren alrededor de un 2 y 3% de la población, siendo la etapa de la pubertad la más afectada, concretamente edades entre los 16 y los 10 años, y de sexo femenino. Aunque en fases iniciales de la escoliosis por lo general no va a existir dolor, un buen control motor y tono muscular de la musculatura en cuestión va a propiciar unas condiciones favorables para evitar la aparición del dolor, aumentar la estabilidad de la zona y disminuir o incluso frenar el desarrollo de las curvaturas. En el presente estudio se llevó a cabo un programa de actividad física específico en un adolescente de 13 años,
que se encontraba en una fase poco avanzada de la evolución de la patología y presentaba un bajo acondicionamiento físico generalizado. La hipótesis fue que la intervención provocaría mejoras a nivel muscular que frenarían la evolución de las curvaturas y, en consecuencia, disminuirían el posible dolor y molestia, aumentando la calidad de vida de la paciente. Los resultados fueron plenamente satisfactorios. La paciente mostró una alta adherencia bastante positiva a la práctica, mejorando incluso su estado de ánimo con respecto al principio de la intervención. Mejoró tanto su extensibilidad isquiosural como los valores de resistencia muscular y fuerza muscular tomados mediante diferentes mediciones. El único parámetro que no cambió significativamente fue la angulación de las curvaturas de grados de Koch, probablemente porque el periodo de intervención no fue lo suficientemente extenso en el tiempo. La prevención, elemento clave en la seguridad de las empresas de ocio y tiempo libre. El proyecto está dirigido a empresas de ocio y tiempo libre, principalmente a los monitores y a los usuarios, que en su mayoría son niños y personas de la tercera edad. Se dividió en dos partes, una de formación a monitores y otra que consistía en la concienciación y prevención de accidentes, y además en la enseñanza de nociones básicas de primeros auxilios. En total, se consiguió formar a 21 monitores. Antes de comenzar la formación, se realizó un cuestionario para saber sus conocimientos sobre la materia. Algunas de las preguntas que se realizaban en el cuestionario fueron lo capacitados que se veían para actuar en caso de emergencia, si habían vivido alguna situación de emergencia en el trabajo, qué tipo de situación de emergencia, y luego algunas preguntas un poco más generales sobre actuación en caso de necesitarse. Se enseñaron elementos básicos de primeros auxilios y se realizaron casos prácticos vividos anteriormente por los monitores. Además, se debatió sobre las mejores formas de actuar ante las emergencias planteadas. También se les pasó un cuestionario similar al anterior para comprobar si la formación había resultado útil, y las respuestas fueron muy satisfactorias. En cuanto a la concienciación, prevención y primeros auxilios, se diseñaron una serie de plantillas para que los niños aprendieran jugando. Como por ejemplo tenemos dibujos con motivos de prevención o hábitos saludables, el típico juego de laberinto o el juego de la memoria en el que los niños debían encontrar parejas. También se diseñaron juegos como por ejemplo el de realizar figuras con el cuerpo, en este caso el 112, número de emergencias, y otros muchos. También se utilizaron las redes sociales para seguir concienciando sobre hábitos saludables y buena alimentación, en este caso para la tercera edad, ya que se aprovechaban actividades realizadas por la empresa para dar consejos. Como conclusión, decir que un total de 21 monitores de esta empresa han sido formados en relación a los primeros auxilios y que aproximadamente unos 200 niños han pasado por las actividades de prevención y concienciación. También queremos destacar que si la empresa mejora su seguridad tendrá más posibilidades de contratación y, por último, habiendo visto cómo ha ido la aplicación del proyecto, consideramos que es súper importante una adecuada formación y prevención para aumentar la seguridad en las empresas de ocio y tiempo libre. Las zonas recreativas están pensadas para personas en condición de discapacidad. Una revisión sistémica. Por Harold Hernández Cruz, Laura Elizabeth Castro Jiménez. Universitaria Agustiniana, Facultad de Ingeniería Industrial, Grupo de Investigación JAICOS. Introducción. Las zonas recreativas deben estar pensadas para el disfrute del tiempo libre de toda la comunidad, pero al revisar la realidad, esto no es así. No se encuentran diseños que incluyan las características propias de las personas en condición de discapacidad. Objetivo. Desarrollar un estudio de vigilancia tecnológica a través de una revisión sistemática para el diseño de un parque inclusivo dirigido a unas personas con discapacidad de tipo físico. Metodología. Esta investigación fue documental cuantitativa con alcance exploratorio, con un diseño tipo revisión sistemática de estudio a nivel mundial, con el fin de conocer los requerimientos que deben tener los parques inclusivos para personas en condición de discapacidad. Para esto se hizo una búsqueda a través de una fórmula que contenía todos los términos clave. Esta búsqueda fue realizada en las bases de datos PubMed, Biblioteca Virtual de Salud, Science Direct y Scopus. Ecuación de búsqueda. La ecuación de búsqueda se hizo con los términos claves tesaurus en salud y se utilizaron enlaces booleanos. Resultados. En total se encontró en la bibliometría alrededor de 6.295 artículos que abordan el tema de las personas en condición de discapacidad, 686 artículos que trabajan sobre zonas recreativas, pero solo 3 artículos que abordan parques inclusivos para personas con discapacidad física. Discusión. En este tema en particular se evidencia la necesidad de tener espacios adecuados de esparcimiento para la práctica de la actividad física o de un deporte y de ocio para las personas en condición de discapacidad, bien sea para mejorar condiciones propias de su salud o para tener lugares de interacción con pares. La accesibilidad es un tema que ha encontrado en boga en diferentes ciudades del mundo.
La necesidad de adecuar los espacios considerando la diversidad existente entre las personas es un tema de agenda pública. Conclusión. Existe un vacío de conocimiento frente a los requerimientos de parques inclusivos, lo cual plantea un reto para los arquitectos, diseñadores e ingenieros que buscan crear tecnologías y espacios que sean incluyentes a toda población. Gracias por su atención. Este póster se llama Beneficios del ejercicio físico y el aumento de la ingesta de proteínas en los ancianos con sarcopenia. A modo de introducción, el envejecimiento aumenta el riesgo de lesión muscular y la capacidad de regeneración del músculo. La vejez se reduce, pudiendo acumularse el daño oxidativo celular. La edad avanzada favorece la aparición de la sarcopenia, que es la pérdida de masa y función muscular, reduciendo la fuerza y la movilidad del músculo. Es un importante problema de salud pública. El objetivo de este póster es analizar el efecto del ejercicio físico junto al aumento de la ingesta de proteínas sobre la sarcopenia en el envejecimiento. El método que hemos utilizado es una búsqueda bibliográfica actualizada desde 2010 a 2017 en la base de datos Medline a través de PubMed, relacionada con el efecto del ejercicio físico y el suplemento de proteínas sobre la sarcopenia en el envejecimiento. Resultados: la realización de actividad física activa o pasiva, como sería la electroestimulación, de forma moderada o intensa, de forma regular, y el mantenimiento de una condición física óptima en la población madura genera numerosos beneficios en la salud, como favorece la eficiencia de las enzimas antioxidantes y disminuye la rigidez de las arterias, alivia el declive de la masa y la fuerza muscular, mejora la funcionalidad e independencia y también mejora el estado de ánimo. La ingesta de proteínas previene la sarcopenia, estimulando la síntesis de proteína muscular y favoreciendo la recuperación de masa y función muscular. Como conclusión, un programa de ejercicios aeróbicos y de resistencia muscular más un suplemento de proteínas podrían mejorar la composición corporal, la condición física, el estrés oxidativo y retrasar el deterioro muscular que progresa hacia la sarcopenia en los ancianos, reduciendo la morbilidad y ampliando la esperanza de vida. Esto reduciría también el coste de la atención médica atribuible a la sarcopenia y aumentaría la longevidad. Gracias. 14º Congreso Internacional de Ciencias del Deporte y la Salud. Comunicación, diseño de tareas en el fútbol base, diferencias entre mesociclos competitivos en categoría juvenil. Autores: Gamonales Puerto JM, Gómez Carmona CD, León Guzmán K, García Santos D, Gamero Portillo MG, Muñoz Jiménez J. Introducción. Las tareas de entrenamiento pueden ser tradicionales o alternativas. Las tareas tradicionales normalmente son inespecíficas, aisladas o globales. Las tareas alternativas son más flexibles y adaptables a las necesidades del aprendiz, que brinda la posibilidad de construir su propio aprendizaje. La experiencia del entrenador permite diseñar, seleccionar y evolucionar las tareas durante el entrenamiento. Por tanto, el análisis del entrenamiento en el fútbol base permitirá estudiar el posicionamiento metodológico, así como generar nuevas teorías del entrenamiento basadas en la práctica. Método. El diseño estuvo constituido por un análisis descriptivo e inferencial donde se analizaron 2 mesociclos competitivos de un entrenador de fútbol base de la categoría juvenil. Para ello se utilizó la herramienta SIATE y se analizaron un total de 114 tareas. Resultados. Los resultados muestran diferencias significativas entre las variables tipo mesociclo
y las variables independientes del estudio, concretamente con las situaciones de juego, presencia de portero, fase de juego, tipo de contenido, medio de iniciación al entrenamiento, línea de juego y nivel de oposición. El nivel de asociación fue alta, baja, moderada, 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 moderada y baja. Discusión y conclusiones. El técnico especialista en fútbol utilizó gran variedad de variables pedagógicas en sus sesiones. En el mesociclo competitivo 5 prevalecen los juegos reducidos de 6 contra 6 en espacios pequeños sin portero. En el mesociclo competitivo 7 predominan las situaciones 8 contra 7, concretamente en espacios reducidos sin portero. Por último, agradecer a la Junta de Extremadura por las ayudas a los grupos de investigación. Nuestro póster ha sido denominado El impacto de un programa de actividad física en pacientes con artritis idiopática juvenil. La artritis idiopática juvenil es una enfermedad reumatológica. Es considerada la primera enfermedad reumatológica en niños y adolescentes. Se caracteriza porque genera dolor, hinchazón, inflamación en las articulaciones y en los casos más graves, cuando es diagnosticada, genera discapacidad. Por otro lado, la artritis idiopática juvenil se divide en 5 categorías dependiendo el número de articulaciones que afecte. Tenemos la oligoarticular, la poliarticular, sistémica, la artritis relacionada con entesitis y la artritis psoriásica. En el plan de tratamiento se contemplan los tipos de somatotipos, aspectos que nos ayudan a conocer las características corporales de las personas. También se integra procesos de evaluación como la composición corporal del método DEXA, desde flexibilidad de Wells y medidas antropométricas, aspectos que nos sirven para tener un punto de partida y realizar una comparación a la mitad y al final del proceso de actividad física. Al realizar ejercicio se generan diversas reacciones químicas como el aumento de flujo en la sangre, la producción de adrenalina, endorfina, serotonina, dopamina, entre otras transformaciones que nos son de utilidad para mejorar el rendimiento físico y emocional. Cabe mencionar que aunque se presente dolor o inflamación en algunas articulaciones, podemos trabajar con otras partes del cuerpo que no presenten lesión, pero siempre es recomendable disminuir riesgos siguiendo su tratamiento médico, realizando un buen protocolo de actividad física y realizando ejercicio en horarios cálidos. Mi compañera explicará los avances obtenidos en el programa. Mejoras en la flexibilidad, reducción de los porcentajes de grasa en el cuerpo, aumento de la talla, mejoramiento de los ajustes posturales son algunos de los resultados arrojados en los pacientes que hicieron parte de este proyecto investigativo. Sin embargo, no solamente resultados de tipo físico, sino también emocional, ya que debemos tener en cuenta que un niño sano es un niño feliz. Bibliometría del gasto y consumo calórico en población militar a nivel mundial. Estudio realizado por Laura Elizabeth Castro Jiménez, Ana Isabel García Muñoz, Daniel Fernando Aparicio Gómez, Jenny Rodrigo Cubides Amezquita, del Grupo de Investigación Reimprimir, del Centro de Investigaciones de la Cultura Física SECFI, Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, Bogotá, Colombia. Introducción. Existen varias publicaciones a nivel internacional que mencionan las consecuencias negativas del consumo excesivo o en la disminución del aporte calórico en el personal militar. En Colombia se desconoce si el aporte y el consumo calórico en el personal colombiano en qué condiciones se encuentra. Es decir, no se conoce con exactitud si el aporte es suficiente, presenta déficit o es excesivo. Igualmente, no se conoce cómo es el consumo calórico en esta población. Es por lo anterior que se tiene como propósito buscar información a nivel mundial al respecto que sirva como base para la toma de decisiones o siente las bases para adelantar investigaciones al respecto. Objetivo: determinar bibliográficamente la información existente entre el gasto y consumo calórico en la población militar. Metodología: se planteó un estudio de tipo cuantitativo
de tipo bibliométrico exploratorio donde se pueda reconocer a nivel mundial la información relacionada con el gasto y consumo calórico en población militar a través de una ecuación de búsqueda en las bases de datos, Biblioteca Virtual de Salud, PubMed, ScienceDirect y Scopus. Resultados. Se encontró que la información relacionada con el consumo y aporte en militares es escasa, cerca del 0.1% y el 0.002% es relacionada sobre este tema. Conclusiones. Para que exista un buen desarrollo de los componentes del peso corporal, es necesario que el organismo esté en buenas condiciones de nutrición y salud. El desequilibrio entre el consumo de alimentos y los requerimientos energéticos, bien sea por déficit o por exceso, tiene consecuencias en el desarrollo de los componentes corporales, por lo cual es un reto para los profesionales del movimiento y de la nutrición trabajar en investigaciones en el área que permitan determinar científicamente lo que necesita el personal militar. El siguiente póster lleva como título Efecto del entrenamiento en la efectividad de las acciones técnicas en futbolistas alevines e infantiles. Los principales objetivos de este trabajo fueron, por un lado, cuantificar y comparar la efectividad en las acciones técnicas producidas en un juego reducido de 5 contra 5 jugadores con porteros entre la categoría alevín e infantil, y por otro lado, analizar el efecto del entrenamiento sobre la eficacia de las acciones técnicas. 34 jugadores de un club de fútbol base de las categorías alevín e infantil participaron en este estudio. Antes y después de las 4 semanas de duración del entrenamiento, se realizó un juego reducido, en el que se observaron y registraron distintas variables técnicas, como el pase, el tiro, el gol y la conducción. El juego reducido fue disputado por 5 jugadores y un portero en cada equipo. Se realizaron 4 series de 4 minutos cada una, con 1 minuto de recuperación entre series, en un espacio delimitado de 40 metros de largo por 30 metros de ancho, con 2 porterías de tamaño reglamentario. Los principales resultados mostraron que el porcentaje de éxito en las acciones técnicas registradas aumentó tras la aplicación del programa de entrenamiento propuesto en relación a los valores obtenidos previamente al desarrollo de dicho programa de intervención, tal y como se puede observar en las figuras del póster. Sin embargo, estos resultados deben ser tomados con cautela debido a la alta variabilidad que tienen los juegos reducidos en la cuantificación de las acciones técnicas y deberían llevarse a cabo más investigaciones de esta índole para contrastar los resultados obtenidos. Como conclusión, podemos decir que la metodología de entrenamiento llevada a cabo es apropiada de cara a mejorar la técnica de los jugadores alevines e infantiles, dado su mejora en la eficacia de ejecución de las acciones técnicas tras 4 semanas de entrenamiento. El trabajo expuesto a continuación, que se titula Análisis de la composición corporal en una corte de militares con sobrepeso y obesidad, fue realizado por Ninoska Callafa, Rodrigo Cubides, Laura Castro y Ana Isabel García. El objetivo de nuestro estudio fue describir la composición corporal de una corte de militares con sobrepeso y obesidad. Para ello se utilizó una base de datos de militares en formación con índice de masa corporal mayor o igual a 25 que asistieron al servicio de nutrición. Para el análisis de la composición corporal se utilizó un modelo de 2 componentes, peso graso y peso libre de grasa. Se determinó la normalidad en la distribución de los datos realizando un análisis descriptivo y correlacional de las variables. Los resultados obtenidos son: en la primera gráfica de barras se aprecia que en el sexo masculino hay una proporción mayor en individuos con peso libre de grasa, mientras que en la segunda gráfica de barras evidencia un mayor número de componente graso en mujeres. En la tercera gráfica se observa la distribución del porcentaje de grasa, donde evidencia una media mayor en mujeres que en hombres, lo mismo que en un rango de distribución más amplio en los valores de grasa en el sexo masculino. En la cuarta gráfica de dispersión de puntos se aprecia la correlación hecha de los datos obtenidos en el IMC con el peso libre de grasa de la muestra, donde se evidencia una correlación positiva de la variable de R al cuadrado de 0,53. Tiene una tendencia a agruparse los puntos y de manera ascendente. En la quinta gráfica se observa la correlación del mismo IMC, pero con el peso graso, donde el valor obtenido es menos fuerte con un valor de R al cuadrado de 0,25. Estas dos correlaciones señalan que en esta muestra se podría inferir que ese aumento en el IMC se deba más a un componente de peso libre de grasa más que de peso graso, por lo que nos reafirma
que el uso del IMC como mecanismo de cribado es útil, mas no es un estimador exacto de la composición corporal. Por ello cabe concluir que la composición corporal en militares con sobrepeso y obesidad obedece principalmente a peso libre de grasa. Soy Jesús Moreno Janeiro y presento este trabajo en nombre de los tres autores de esta investigación sobre el análisis de validez de criterio del test V-Sit-and-Read con flexión plantar como medida de la extensibilidad esquiosural en escolares de educación primaria. Una inadecuada extensibilidad esquiosural está relacionada con diferentes repercusiones raquídeas. Es necesario, pues, hacer evaluaciones de esta capacidad con test válidos como son los angulares y los lineales. Entre los test lineales está el V-Sit-and-Read de Hugh y Yuen, pero que, con adultos, no son más válidos que el test Sit-and-Read. Por tanto, nuestro objetivo fue determinar la validez de criterio del test V-Sit-and-Read con escolares de educación primaria. Nuestra muestra fue de 65 escolares de educación primaria, valorado con el test angular de elevación de la pierna recta activo en ambas piernas y con los test lineales Sit-and-Read, Twitouch y el V-Sit-and-Read. Previo a las mediciones, los niños hicieron un calentamiento de 5 minutos de carrera continua suave y 2 estiramientos estáticos de la musculatura esquiosural con el raquis lo más alineado posible. En los resultados de la tabla 1 no se encontraron diferencias significativas entre extremidades en los valores medios del test angular de elevación de la pierna recta. En los test lineales, la distancia media alcanzada fue mayor en el test Sit-and-Read y menor en el Twitouch. Los valores de correlación encontrados entre los test lineales y el test de elevación de la pierna recta fueron moderados y significativos, siendo similares entre los test Sit-and-Read y V-Sit-and-Read. Sin embargo, el Twitouch mostró los valores de correlación más bajos. En conclusión, para esta población, el V-Sit-and-Read con flexión plantar es una alternativa mejor que los otros dos test lineales porque, teniendo un grado de validez similar o ligeramente superior, es preferible por su facilidad y economía de aplicación, ya que su forma de medir es más simple y no precisa de un cajón de medición. Muchas gracias por su atención. El siguiente póster virtual lleva como título Asociación de la percepción subjetiva del esfuerzo entre futbolistas y entrenador en categoría alevín e infantil. El objetivo de este estudio fue analizar la asociación entre la carga percibida de entrenamiento y partido medida mediante la RPE manifestada por los jugadores y por el entrenador. En este estudio participaron un total de 34 jugadores de un club de fútbol base de Granada. 13 de ellos eran alevines y 21 infantiles. Durante un periodo de 4 semanas de duración, los jugadores declararon la RPE a nivel técnico, táctico, respiratorio y muscular al finalizar las sesiones de entrenamiento y los partidos de competición. También el entrenador manifestó el valor de RPE de cada sesión y partido. La asociación entre los valores de RPE declarados por jugadores y entrenador se calcularon mediante la correlación de peso. En las figuras de la derecha, de la 1 a la 4, podemos observar que no existe correlación entre la carga percibida en todas sus manifestaciones técnica, táctica, respiratoria y muscular por los jugadores y el entrenador. Algunos estudios previos han mostrado que no hay relación entre la carga percibida por los futbolistas y el entrenador, llegando a la conclusión de que podría darse una errónea adaptación del entrenamiento pretendido. Sin embargo, otros autores demuestran que sí que existen diferencias significativas moderadas entre la carga percibida por los jugadores y el entrenador. En nuestro estudio no se observaron correlaciones significativas, por lo que consideramos que es necesario monitorizar la carga percibida por jugadores y entrenadores de cara a optimizar el rendimiento de los jugadores. Póster presentado por Rafael Crespo Pérez. Beneficios del ejercicio físico en la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para bombear sangre en los volúmenes adecuados para satisfacer las demandas del metabolismo. Es una enfermedad costosa, incapacitante y potencialmente mortal. Es la principal causa de hospitalización en personas mayores de 65 años y representa un problema de salud pública en el mundo, debido a su alta prevalencia y elevado coste que implica el tratamiento. El objetivo del póster es analizar los beneficios del ejercicio físico en pacientes diagnosticados de insuficiencia cardíaca. La metodología se ha realizado una búsqueda bibliográfica actualizada entre 2011 y 2017 en Medline PubMed
sobre los beneficios del ejercicio físico en pacientes cardiópatas. Los resultados. El ejercicio físico produce una amplia variedad de efectos beneficiosos a diferentes niveles. A nivel cardiovascular, disminuye la frecuencia cardíaca, tensión arterial y el estrés oxidativo. Aumenta la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco y el volumen sistólico máximo. A nivel respiratorio, aumenta el volumen máximo de oxígeno. A nivel de síndrome metabólico, disminuye las cifras de glucemia, colesterol LDL y triglicéridos y aumenta las cifras de colesterol HDL. A nivel psicológico, disminuye la ansiedad, la depresión, el estrés y aumenta la capacidad para realizar las actividades diarias y mejora el estado general, la autoconfianza y las ganas de vivir. Como conclusión, la práctica del ejercicio físico dentro de un rango de seguridad controlado por un profesional del deporte, previo reconocimiento cardiológico deportivo y dentro de un equipo multidisciplinar, sería una medida efectiva para controlar los riesgos de los factores de riesgo cardiovasculares y mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida del paciente cardiópata. Este estudio trata sobre la valoración del efecto del entrenamiento en el estado físico y el rendimiento de un equipo de fútbol. El entrenamiento es la variable que en mayor medida es capaz de modificar el fenotipo, y de esta forma puede mejorar notablemente el rendimiento mediante la optimización de la condición física y de parámetros antropométricos y cardiovasculares. En este sentido, la biomecánica también es un aspecto a tener en cuenta, pues guarda una estrecha relación con la incidencia de lesiones. Los objetivos de nuestro estudio son analizar la antropometría y su variación a lo largo de la temporada, ver si el ejercicio produce variaciones en la frecuencia cardíaca y presión arterial, tanto en reposo como después de un esfuerzo físico, observar si se producen cambios en el valor de consumo máximo de oxígeno para cuantificar el efecto del entrenamiento en la condición física y describir si existe un perfil biomecánico en los futbolistas. En cuanto al material y métodos, el estudio se ha llevado a cabo sobre la plantilla del Club Deportivo Manchego Ciudad Real, equipo de Tercera División Nacional masculina, y cuenta con 33 sujetos de entre 18 y 39 años. Se realiza un estudio antropométrico con cálculo de la composición corporal y del somatotipo, representación en la somatocarta y evaluación de la respuesta fisiológica al ejercicio y de la condición física. Todo ello en 3 momentos: al inicio de la pretemporada, al inicio de la temporada regular y al final de la temporada 2016-2017. También se ha realizado un estudio biomecánico de dismetría de miembros inferiores, podometría y desviaciones de la rodilla en el plano axial y sagital, así como una recogida de antecedentes de lesiones. En cuanto a los resultados, concluimos que existe un descenso de la frecuencia cardíaca entre pretemporada e inicio de temporada, y un descenso de la presión arterial diastólica entre el inicio y final de temporada, tanto en reposo como tras esfuerzo físico, lo cual podría reflejar una adaptación cardiovascular al entrenamiento. Respecto al consumo máximo de oxígeno y los parámetros antropométricos representados en las somatocartas, no se producen variaciones significativas, probablemente debido a que los componentes de la plantilla presentan valores óptimos desde el inicio del estudio. Respecto al estudio biomecánico, se objetiva dismetría en el 42,3% de los jugadores y predominancia de pie cabo con talo valgo, genu neutro en el plano frontal y genu recurvatum en el plano sagital. Cabe destacar también la mayor frecuencia de esguinces de tobillo respecto a rodilla. Me dispongo a presentar la comunicación titulada como Perfil de carga interna y externa en competición oficial de 3 contra 3 y 5 contra 5 en baloncesto femenino. El análisis de la carga soportada por los atletas en competición permite el diseño de programas específicos de entrenamiento. El tipo de exigencia que ofrece la competición en baloncesto ha sido estudiada en la modalidad convencional de 5 contra 5, pero no en la del 3 contra 3. El método empleado ha sido el estudio de la modalidad de 3 contra 3 en 6 partidos oficiales y de 5 contra 5 en 8 partidos oficiales. Las variables estudiadas han sido de carga interna y externa. Las de carga interna han sido frecuencia cardíaca media, máxima y porcentaje de frecuencia cardíaca máxima con su zona de trabajo. Y de carga externa, impactos, saltos y pasos por minuto. Los instrumentos empleados han sido banda de frecuencia cardíaca, dispositivo inercial WIMU y su software S-Pro. Los resultados obtenidos han demostrado una mayor exigencia a la competición oficial de 3 contra 3, provocando un mayor porcentaje de frecuencia cardíaca máxima, impactos y saltos por minuto. Estos resultados nos permiten tener una información relevante sobre esta nueva modalidad y además planificar entrenamientos acordes a la competición. Por tanto, se han establecido unas pausas a seguir para el entrenamiento de 3 contra 3.
que son realizar sesiones más cortas pero más intensas, 2-3 sesiones con descanso, tareas de entrenamiento con descanso activo y focalizar el entrenamiento en la frecuencia cardíaca máxima en zonas de trabajo más altas, espacios reducidos y tareas que impliquen un número elevado de saltos e impactos. Hola, soy Vicente Torres y voy a exponer el siguiente trabajo. Consta de la evolución del somatotipo en jóvenes deportistas. Como introducción simplemente tenemos que decir que para predecir el rendimiento se utilizan valoraciones antropométricas, fisiológicas, técnicas, etc. Pero la antropométrica, que es de lo que consta este trabajo, para la detección de talentos deportivos es una valoración muy importante que se está utilizando mucho, ¿vale?, actualmente por las federaciones deportivas. Por eso hemos analizado en el Centro de Tecnificación Deportiva de Cheste a 2.703 jóvenes deportistas, ¿vale?, de diferentes deportes, como los hemos clasificado en resistencia, colectivos, combate, raqueta y otros, ¿vale?, según la clasificación de otros autores, y pertenecen a 3 grupos de edad, 12-14, 15-16 y 17 y 20 años, o a 3 categorías diferentes, infantiles, cadetes y juveniles. El protocolo a seguir ha sido el protocolo ISAC, ¿vale? Aquí, en los resultados, lo que vemos es la clasificación de el somatotipo, ¿vale?, de unos deportes determinados, luego las coordenadas X y Y que se tienen en cuenta para la clasificación de este somatotipo y la representación del somatotipo en la somatocarta. Y a partir de ahí, ¿vale?, según el somatotipo obtenido, ¿vale?, vemos la nomenclatura de la clasificación deportiva de estos deportistas según Cabañas y Armesillas. Como conclusión, tenemos que decir que la composición corporal del deportista depende de los requerimientos físicos específicos que se tiene en el deporte en cuestión. Tenemos de diferenciar en la prepubertad, en la pubertad y en la pospubertad, ¿vale?, que hay unos cambios, principalmente en la pubertad, ¿vale?, por el cambio biológico hormonal, en el que en los hombres se tiene que aumentar la masa muscular y en las mujeres aumentar la masa grasa. Hola, buenas tardes, soy Vicente Torres y voy a explicar el siguiente trabajo. Como introducción tenemos que decir que la potencia aeróbica máxima se corresponde al consumo máximo de oxígeno, a su intensidad, y que el consumo máximo de oxígeno no se han obtenido diferencias significativas en ciclistas altamente entrenados y ciclistas de élite. Donde sí se han encontrado estas diferencias es en la potencia desarrollada al consumo máximo de oxígeno. Por otra parte, tenemos que decir que la composición corporal es muy importante y un valor de masa grasa bajo y un valor de masa muscular alto indica que tienen los deportistas un mayor perfil fisiológico. Y además, una masa muscular de la extremidad inferior alta se correlaciona con mayor altura del salto. Por eso, el objetivo del estudio es correlacionar y hacer una relación entre estos parámetros. En la metodología tenemos a 300 deportistas diferenciados en 2 grupos de edad, de ciclismo y de triatlón. Como protocolo hemos realizado una antropometría, un test incremental en ciclo ergómetro y el salto vertical, donde hemos hallado los parámetros de estudio. Como resultados tenemos que decir que los triatletas tienen una masa muscular total mayor que los ciclistas, así como un porcentaje de masa muscular total más alto y una masa muscular de la extremidad superior y su porcentaje más alto respecto a los ciclistas. Pero los ciclistas tienen un mayor valor, una masa muscular de la extremidad inferior y su porcentaje más alto que los triatletas, así como menores valores de masa grasa, tanto superior, inferior, sumatorio de 2, 4 y 6 pliegues, ¿vale? Y sus porcentajes tienen menores valores de masa grasa respecto a los triatletas. Por ello, esto hace que en la altura del salto, en el test de altura del salto, obtengan mayores valores. Como conclusión, tenemos que decir que los ciclistas presentan una potencia aeróbica máxima más alta que los triatletas y que al tener mayores valores de masa muscular de la extremidad inferior y menores valores de grasa de masa muscular de la extremidad inferior, tienen una mayor altura del salto vertical.
También tienen una mayor potencia relativa expresada en kilogramos músculo y en kilogramos de masa muscular de la extremidad inferior, más alta los ciclistas que los triatletas, como con mayores valores expresado la potencia relativa en masa muscular de la extremidad inferior. Hola, muchísimas gracias a la organización por permitirme presentar el póster de esta manera. Como bien habéis podido medio leer en estos segundos, en esta comunicación lo que pretendemos es plantear una actividad diferente como puede ser el patinaje en línea, ya que hay un descenso importante del nivel de práctica en alumnado de secundaria. Pero este patinaje, aunque pueda ser en un principio novedoso, divertido, etc., también está asociado a la manifestación de la ansiedad, ya que existe un riesgo evidente de caídas. Es por ello que en este estudio lo que planteamos es controlar y reducir la manifestación de la ansiedad al mismo tiempo que mejorar las habilidades motrices específicas en patinaje y, por lo tanto, al final incrementar la motivación hacia la práctica. Para ello hemos contado con una muestra de 29 alumnos, a los cuales se le ha aplicado una metodología centrada en la tarea, en la que hemos controlado los entornos en cuanto a limpieza y seguridad, por otro lado la variedad de tareas de niveles e intereses, así como el procesamiento cognitivo del alumno. Y para ello muy importante la ayuda física, así como la atención externa, la cual se ha intentado focalizar hacia estímulos externos, como puede ser a través de los juegos predeportivos y deportivos. Por otro lado, en el control de las variables hemos utilizado el test de Martens y, por otro lado, el nivel de aprendizaje, tanto medido por observador externo como por el propio alumno. En relación a los resultados, nos encontramos que hay un descenso importante de la ansiedad cognitiva en rojo, sobre todo siendo significativa en el cuarto o quinto día respecto al primero, con una relación parecida en la ansiedad somática y, sin embargo, en una relación inversamente proporcional en cuanto a la manifestación de la autoconfianza. Por otro lado, en relación al nivel de aprendizaje, también hay un ascenso importante de la percepción del mismo, tanto medido por el observador externo como por el propio alumnado. De ahí que podamos decir que en nuestro estudio ha habido un descenso de la ansiedad y también una mejora del nivel de ejecución motriz. Por otro lado, la metodología centrada en las tareas ha permitido un incremento de la autoconfianza y por ello podemos decir que a través de esta metodología centrada en la tarea hemos conseguido este equilibrio importante en patinaje entre lo que son las caídas y por lo tanto la percepción de ansiedad y por otro lado esa sensación ambivalente que genera de atracción y de placer y de interés. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención y a seguir patinando. El trabajo expuesto a continuación, que se titula Análisis de la composición corporal en una corte de militares con sobrepeso y obesidad, fue realizado por Ninoska Callafa, Rodrigo Cubides, Laura Castro y Ana Isabel García. El objetivo de nuestro estudio fue describir la composición corporal de una corte de militares con sobrepeso y obesidad. Para ello se utilizó una base de datos de militares en formación con índice de masa corporal mayor o igual a 25 que asistieron al servicio de nutrición. Para el análisis de la composición corporal se utilizó un modelo de dos componentes, peso graso y peso libre de grasa. Se determinó la normalidad en la distribución de los datos realizando un análisis descriptivo y correlacional de las variables. Los resultados obtenidos son: en la primera gráfica de barras se aprecia que en el sexo masculino hay una proporción mayor en individuos con peso libre de grasa, mientras que en la segunda gráfica de barras evidencia un mayor número de componente graso en mujeres. En la tercera gráfica se observa la distribución del porcentaje de grasa, donde evidencia una media mayor en mujeres que en hombres, lo mismo que un rango de distribución más amplio en los valores de grasa en el sexo masculino. En la cuarta gráfica de dispersión de puntos se aprecia la correlación hecha de los datos obtenidos en el IMC con el peso libre de grasa de la muestra, donde se evidencia una correlación positiva de la variable de R al cuadrado de 0,53, tiene una tendencia a agruparse los puntos y de manera ascendente. En la quinta gráfica se observa la correlación del mismo IMC, pero con el peso graso, donde el valor obtenido es menos fuerte con un valor de R al cuadrado de 0,25. Estas dos correlaciones señalan que en esta muestra se podría inferir que ese aumento en el IMC se deba más a un componente de peso libre de grasa más que de peso graso, por lo que nos reafirma que el uso del IMC como mecanismo de cribado es útil, mas no es un estimador exacto de la composición corporal. Por ello cabe concluir que la composición corporal en militares con sobrepeso y obesidad obedece principalmente a peso libre de grasa. Buenos días, mi nombre es Ramón Chacón y en primer lugar me gustaría dar las gracias al comité organizador del 14 Congreso Internacional de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y la Salud por aceptar este trabajo, el cual se titula Práctica de Actividad Física y su asociación con la calidad de la dieta en estudiantes universitarios de Granada.
Como breve introducción, me gustaría destacar que la etapa universitaria es un periodo en el cual se caracteriza porque los adultos jóvenes realizan los grados profesionalizantes que le permiten insertarse en el mercado laboral. Por ello, residen fuera del domicilio familiar y tienen una gran influencia de los grupos de pares, motivo por el cual se pueden generar comportamientos desadaptativos. En este seno, tanto la práctica de actividad física como la adhesión a la dieta mediterránea pueden constituir dos componentes esenciales para la mejora de la salud y la calidad de vida, siendo esencial motivar intrínsecamente hacia los mismos. Por tanto, este estudio tiene como objetivo analizar las puntuaciones obtenidas en las diferentes recomendaciones sobre adherencia a la dieta mediterránea en función de la práctica de actividad física semanal en una muestra de jóvenes universitarios de la provincia de Granada. De forma muy sintetizada, como material y método, destacar que es un estudio de corte transversal de tipo descriptivo en el cual participan 640 participantes de la Universidad de Granada, con una edad media de 21,8 años de edad y una distribución homogénea en torno al sexo. Como principales instrumentos se emplea un cuestionario ad hoc para la práctica de actividad física y el cuestionario Predimed para la dieta mediterránea. El análisis de los datos se realiza mediante el software IBM SPS 20.0. En torno a los resultados, en el siguiente gráfico se reflejan aquellos ítems en los cuales se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas. En verde tenemos reflejados aquellos participantes que practican actividad física semanal por más de 3 horas. Igualmente, en rojo tenemos reflejados aquellos que no realizan actividad física semanal. Concretamente, se puede observar que aquellos sujetos que realizan actividad física semanal obtienen mayores puntuaciones en estos ítems que reflejan la calidad de la dieta mediterránea. En este caso, se observa que los que siguen un estilo de vida activo consumen más aceite de oliva, consumen, por ejemplo, más vegetales o más frutas. Asimismo, realizan un consumo más elevado de pescado o, por ejemplo, de frutos secos. Asimismo, se obtuvo que estos participantes que realizaban un estilo de vida más activo al menos consumían repostería industrial menos de 2 veces a la semana, puntuando positivamente en este ítem. También hacían un mayor consumo de carnes blancas o, por ejemplo, de sofritos o verduras cocinadas y cocidas. Justificando estos resultados, Gracunis en el año 2015 establece que el consumo o la buena adherencia a la dieta mediterránea se relaciona con un mayor consumo de antioxidantes naturales y un mayor rendimiento deportivo. Asimismo, Knox y colaboradores en el año 2013 establece que la adherencia a la dieta mediterránea puede constituir un factor motivador intrínseco hacia la práctica deportiva y viceversa, de tal forma que un comportamiento favorece el otro. Por tanto, y como principales conclusiones de este estudio, destacar que los estudiantes universitarios que poseen mayores niveles de actividad física semanal consumen más aceite de oliva, frutos secos, verduras y hortalizas, mientras que los que realizan menos actividad física consumen menos fruta y pescado. También se observa que los jóvenes físicamente activos realizan un consumo menor de repostería comercial, a la vez que consumen menos carne de pavo, pollo o conejo, frente a productos cárnicos procesados. Finalmente, se muestra cómo seguir un estilo de vida activo está relacionado con una mejor adherencia a la dieta mediterránea y las recomendaciones sobre hábitos de alimentación saludable. Muchas gracias por su atención y con esto concluye la presentación de este trabajo. A continuación se presenta el póster virtual Actividad física y comportamiento alimentario en la zona este de Sao Paulo, dirigido por Martín Darío Villanueva Alonso y realizado en la Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades de la Universidad de Sao Paulo. Teniendo en cuenta como estudio principal la búsqueda del entendimiento entre las principales causas como son el sobrepeso, obesidad y subnutrición en niños y adolescentes de 7 a 11 años, y asimismo porque este periodo es en el cual existe y ha sido ya demostrado en la literatura un impacto sobre el estilo de vida futuro de los mismos, ya que se inician diversas transformaciones biológicas del cuerpo humano en el individuo, en el ser humano. Centrado en niños y preadolescentes como objetivo principal del estudio, se quiere examinar la supuesta relación entre algunos aspectos del estilo de vida y el índice de masa corporal, IMC. Fue seleccionada una muestra de 89 niños de 7 a 11 años que son frecuentadores regulares que están acostumbrados a ir al Parque Ecológico del Tieté,
en la zona este de Sao Paulo durante el año 2017. Las herramientas utilizadas para reproducir los resultados fueron un cuestionario para ver 2 factores de estilo de vida, como es la actividad física y comportamiento alimentario, y por otra parte calcular el IMC de los mismos. Los resultados fueron que 90,32% de niños y adolescentes practicaban alguna actividad física dentro o fuera del colegio y que 45,16% de ellos, pero solo ese porcentaje de ahí, muestra práctica de actividad física fuera de los colegios. La conclusión es que el 52% de los niños no tienen alimentación considerada como saludable en el ámbito escolar o fuera del mismo. Gracias. A continuación se va a presentar el póster virtual Relaciones entre características antropométricas y desempeño en la tarea de levantarse desde una posición tumbada en preescolares. Recientemente, desde la Universidad de Carolina del Sur, diferentes investigadores han propuesto una evaluación de la competencia motora con un producto y un proceso. El primero realizaría mediciones cuantitativas y el segundo cualitativas. Por todo ello, este proyecto tiene objetivos de verificar las relaciones entre el producto y proceso y verificar esas relaciones con una supuesta asociación con características antropométricas. Los métodos fueron, por una parte, el realizar el test, en el que se puede ver, por una parte, la imagen, cómo se realiza, las diferentes fases, y por otra parte, se ofrece una tabla de componente para cada una de las acciones motoras de la imagen anterior. Por otra parte, las mediciones antropométricas fueron las que se presentan en pantalla. Asimismo, se utilizaron algunas de las mediciones anteriores antropométricas para formar diferentes índices. A través de estos instrumentos fue posible recoger las variables anteriores, y las conclusiones de nuestra investigación fue que, por una parte, los resultados apoyan nuestra hipótesis, ya que el tiempo de levantarse del suelo es considerado válido y fiable como una medición durante la primera infancia, de los 2 a los 6 años. Así como hubo una fuerte evidencia, así como asociación entre la competencia motora, el índice de masa corporal, así como otras características antropométricas. Estas son las referencias. Muchas gracias. Estimadas y estimados congresistas, soy Jesús Barrio, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de A Coruña, y a continuación os presento mi póster sobre el bádminton en Ecuador. El bádminton, como ya sabéis, es un deporte muy motivante y fácil de meter en educación física. Sin embargo, no en todos los países entra de la misma manera y con la misma fuerza. En Ecuador, durante los últimos 15 años, se ha desarrollado con diferentes resultados a nivel internacional, así como a nivel interno, a modo de promoción y conocimiento del deporte. Sin embargo, es en los últimos 5 años donde se ha dado una proyección más clara hacia un mayor conocimiento del deporte. En 2015 se realizó en Guayaquil la primera edición del curso para profesores y tutores Shuttle Time, dirigido sobre todo a profes de educación física, mientras que en Quito este mismo curso se realizó en 2017. Hasta ahora se promovió una colaboración con la Federación Española de Bádminton a través de la Bolsa de Técnicos y se reforzó bastante la selección ecuatoriana. Más recientemente se dio un giro hacia la base, hacia la formación de profesores y hacia la expansión a nivel de ciudad. Lo más positivo que se plantea para el desarrollo del bádminton en el país es la gran posibilidad de crecimiento que existe y la ley del deporte, que a pesar de que limita bastante la creación de clubes a través de la obligatoriedad de contar con 25 personas en la directiva, sin embargo los espacios públicos son prácticamente gratis. En resumen, pese a las dificultades de su introducción por ser un deporte poco conocido y minoritario, conviene mantener y realizar programas y políticas de promoción del mismo. La ley facilita las instalaciones públicas para su práctica recreativa y el programa Shuttle Time de la Badminton World Federation es un gran apoyo para todo ello. Muchas gracias a todos por vuestra atención, os mando un fuerte abrazo.
Se llama Beneficios del ejercicio físico en la insuficiencia cardíaca. A modo de introducción, la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que produce incapacidad del corazón para bombear sangre en los volúmenes adecuados para satisfacer las demandas del metabolismo. Es una enfermedad común, costosa, incapacitante y potencialmente mortal. Es un problema importante de salud pública debido a su alta prevalencia y al elevado coste que genera. El objetivo de este póster es analizar los beneficios del ejercicio físico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. El método que hemos empleado es una búsqueda bibliográfica actualizada entre 2011 y 2017 en la base de datos Medline a través de PubMed sobre los beneficios del ejercicio físico en pacientes con insuficiencia cardíaca. Los resultados que hemos obtenido, pues el ejercicio físico produce una amplia variedad de efectos beneficiosos a distintos niveles. Primero, a nivel cardiovascular, disminuye la frecuencia cardíaca, tensión arterial y estrés oxidativo. Aumenta la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco y el volumen sistólico máximo. A nivel respiratorio, aumenta el volumen máximo de oxígeno. A nivel de síndrome metabólico, pues disminuye las cifras de glucemia, de colesterol LDL, colesterol total, triglicéridos, aumenta las cifras de colesterol HDL, entre otros. A nivel psicológico disminuye la ansiedad, el estrés, la depresión, aumenta la capacidad de la persona anciana para realizar las actividades de la vida diaria, mejora su estado general y su autoconfianza y las ganas de vivir. Como conclusión, pues la práctica del ejercicio físico desde un rango de seguridad controlado por un profesional del deporte, previo reconocimiento cardiológico deportivo y dentro de un equipo multidisciplinar, pues sería una medida efectiva para controlar los factores de riesgo cardiovascular, mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida del paciente cardiópata anciano. Gracias. Es un trastorno cada vez más prevalente entre la población. Según algunos estudios, se estima que sobre el 2020 más de una quinta parte de la población en Estados Unidos sufrirá de esta enfermedad. Una de las principales causas de este trastorno es la desalineación de la articulación de la rodilla. Existen diversas técnicas quirúrgicas para solventar dicha desalineación. El método más utilizado es la osteotomía valguizante. El objetivo principal de esta intervención es modificar la alineación de la rodilla de varo a valgo, desplazando la carga medial excesiva hacia el comportamiento lateral. El principal objetivo de este estudio ha sido revisar las causas por las que se lleva a cabo una intervención quirúrgica de osteotomía valguizante junto con las características de los pacientes que son intervenidos y los planes de rehabilitación que se proponen. Además, en este trabajo se pretende evaluar los resultados sobre la funcionalidad de la articulación de la rodilla en un paciente operado a través de la intervención de un programa de ejercicio de fortalecimiento muscular. El sujeto fue intervenido de osteotomía valguizante y se llevó a cabo un programa de ejercicios de fortalecimiento a la vez de un tratamiento a cargo de fisioterapeuta, con sus respectivas revisiones del traumatólogo. El programa de intervención de ejercicios del presente estudio duró 8 semanas. Los resultados sobre la funcionalidad de la rodilla del paciente fueron notablemente positivos. Entre los test previos y posteriores hechos en los diferentes meses se pueden observar cambios significativos sobre la fuerza de la pierna. Otro aspecto importante ha sido la mejora de la condición psicológica del paciente. La intervención ha sido demasiado breve y sería interesante evaluar programas de ejercicio en un periodo más amplio para poder obtener mejoras más importantes. Hola, soy Miguel Villa y tengo el placer de presentarles el trabajo que junto al profesor Luis Miguel Ruiz Pérez hemos realizado en la Universidad Politécnica de Madrid. Bien, nuestra comunicación está bajo la pregunta de si existen relaciones o comorbilidad entre los trastornos por déficit de atención y hiperactividad y el trastorno en el desarrollo de la coordinación motriz. Para dar respuesta a esta cuestión, evaluamos los niveles de coordinación motriz de 14 escolares de entre 12 y 13 años de edad mediante la aplicación de la prestigiosa batería de evaluación motriz ABC Movement en su segunda versión de adaptación a población española realizada por Ruiz y Graupera en el año 2011. Dicho instrumento de evaluación consta de 8 pruebas que evalúan 3 dimensiones: destreza manual, puntería y atrape y equilibrio estático y dinámico.
Bien, para proceder con nuestro trabajo evaluamos los niveles de coordinación motriz de dos grupos. Un primer grupo formado por 7 escolares con diagnóstico oficial por déficit de atención y hiperactividad y un segundo grupo formado por otros 7 escolares que no presentaban este tipo de trastornos y que fueron elegidos al azar. Los resultados obtenidos se caracterizan por 3 aspectos muy importantes. En primer lugar, de entre los alumnos con problemas de atención y hiperactividad descubrimos que 3 de ellos presentaban problemas de coordinación motriz. Por otra parte, entre el grupo de alumnos que no tenían problemas de atención y hiperactividad, hubo una alumna que también presentaba problemas de coordinación motriz. En segundo lugar, los alumnos con problemas de atención y hiperactividad obtuvieron menor puntuación que los alumnos sin este tipo de problemas en las dimensiones de puntería, atrape y equilibrio del test aplicado. Y por último, y como aspecto más relevante de los resultados, cabe destacar que el grupo de alumnos con problemas de atención e hiperactividad obtuvo una puntuación total del test mucho menor que el grupo de alumnos que no presentaba este tipo de problemas. Con lo cual decimos que nuestro trabajo se une a lo que la literatura científica viene mostrando en las últimas décadas, y es que los problemas de atención y hiperactividad no se manifiestan de forma aislada, sino que conviven o tienen estrecha relación con problemas de baja competencia motriz. ¿Qué nos dicen estos resultados a los profesionales de la educación física? Pues que el hecho de que exista esta relación entre ambos trastornos ha de provocar por parte de los profesionales de la educación física el diseño y aplicación de un programa de intervención educativa que sea capaz de abordar el problema de tal manera que la adaptación de la actividad física y deportiva a este tipo de alumnado conlleve la mejora de la coordinación motriz de estos y por ende la mejora de los procesos atencionales. Por ello, desde la Universidad Politécnica de Madrid recomendamos más estudios en esta línea de investigación. Muchas gracias por su atención. La violencia en el fútbol está muy presente en los medios de comunicación de nuestro país. Mi investigación contribuye a educar para evitar estas noticias en la prensa. El objetivo es evaluar y analizar valores y actitudes hacia el fair play con el fin de determinar la efectividad del programa de intervención. La hipótesis es que tras la implementación del programa, el grupo experimental va a puntuar más alto que el grupo control. El diseño es un diseño de comparación entre grupos, grupo experimental y grupo control, con medidas pre-post. Los instrumentos que he utilizado han sido 2 cuestionarios, uno para medir valores y otro actitudes hacia el fair play. La variable independiente es el programa de intervención y las variables dependientes son 7. Valores lúdicos, éticos, estatus y competencia. Y actitudes hacia el juego limpio, hacia el juego sucio y hacia la victoria. El procedimiento consta de 3 fases. La fase de preintervención, en la que se administran ambos cuestionarios, la fase de intervención, en la que el grupo experimental ha recibido la promoción de valores mediante actividades y juegos, y el grupo control ha recibido juegos y actividades, pero sin esa promoción de valores. Por último, en la fase post-intervención, se aplican de nuevo ambos cuestionarios. Los resultados tras el análisis en el programa SPSS han reflejado que hay diferencias significativas en la promoción de valores lúdicos y valores competencia, y diferencias pero no significativas en el resto de variables. Se puede concluir, por tanto, que este programa de intervención en valores es efectivo para promocionarlos. Y por último, si queremos que el fútbol en nuestro país se desarrolle moralmente, necesitamos incluir a más psicólogos deportivos en las diferentes federaciones y los diferentes clubes para que se encarguen de esta educación en valores. Gracias. Hola, a continuación les presentamos el trabajo titulado Efecto a corto plazo de un programa de estiramientos de la musculatura isquiosural en estudiantes adolescentes, cuyos autores son Ángel Mario López Ruiz y Pedro Ángel López Miñarro, de la Universidad de Murcia. Entre los músculos del cuerpo humano, la musculatura isquiosural presenta una clara tendencia a la disminución de la extensibilidad, incidiendo de forma negativa en determinadas actividades físico-deportivas y de la vida diaria. Existen numerosas evidencias científicas de que programas de estiramientos de la musculatura isquiosural en las clases de educación física mejoran significativamente la extensibilidad en adolescentes, si bien la mayor parte de estos estudios se basan en programas de larga duración. Por ello, el objetivo de este estudio fue analizar la influencia a corto plazo de un programa de estiramientos en la extensibilidad isquiosural en adolescentes.
La muestra estuvo compuesta por 50 estudiantes varones adolescentes, con edades comprendidas entre 14 y 17 años. El programa de estiramientos se llevó a cabo durante el calentamiento de las clases de educación física. Se realizaron 2 sesiones semanales, durante 5 semanas. Los estudiantes realizaron un protocolo de 3 estiramientos estáticos de la musculatura isquiosural, manteniendo la posición 30 segundos. Para evaluar la extensibilidad de la musculatura isquiosural, a todos los participantes se les aplicó el test Sit and Reach y el test de elevación de la pierna recta, previamente al finalizar el programa de estiramientos. La distancia media alcanzada en el test Sit and Reach por los participantes fue de menos 4,25 centímetros en el pretest y menos 2,08 centímetros en el posttest, lo que supone una mejora significativa de 2,17 centímetros. En el test de elevación de la pierna recta, los participantes obtuvieron una mejora significativa de 12,06 grados para la pierna izquierda y 12,64 grados para la pierna derecha. La realización de un programa de estiramientos estáticos de la musculatura isquiosural realizado en el calentamiento de las clases de educación física, 2 sesiones por semana durante 5 semanas, incrementa la distancia alcanzada en el test Sit and Reach, así como el ángulo de flexión corsofemoral en el test de elevación de la pierna recta. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición a través del correo electrónico para cualquier consulta que deseen realizar.